Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe es la que nos lleva a gozar y a disfrutar de estas promesas maravillosas, de lo que Dios tiene para sus hijos, de lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Pero que el Señor nos ayude a apropiarnos de lo que esta palabra nos enseña, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe es la que me lleva a disfrutar de cada una de esas promesas que Dios coloca delante de nosotros. Vamos a mirar Efesios capítulo 6. Ese versículo me lleva a mirar la importancia de la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, miremos en la forma como nos expresa la importancia que debemos darle a lo que sigue. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y hay una promesa maravillosa allí, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a mirar Salmos capítulo 3, versículo 1 al 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ya miramos que hay luchas. Salmos capítulo 3, del 1 al 3. Que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades. Salmos capítulo 3, del 1 al 3. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dice el versículo 1: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Pero había algo precioso en su mente y en su corazón: su fe en el omnipotente, en el todopoderoso. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Vamos a mirar otra porción en Salmos capítulo 28. Del 6 al 8. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Jehová es la fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En él confió y obtuvo ¿qué? La ayuda que necesitaba. Ahora sí, pues volvamos allá a Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 16. Sobre todo tomaba el escudo de la fe. A ver, ya leímos en los Salmos cuál es aquel escudo. ¿Cuál es el fundamento en el cual nos tiene el Señor meditando? Es el Señor. Él es mi escudo. Pablo dice: todo lo puedo en Cristo, es en Él, en quien está el poder. Debemos apropiarnos que en nuestras propias fuerzas nada podremos hacer. Y el Señor dice: permaneced en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso me habla que mi vida debe depender totalmente del Señor. Él es la fuente de todo poder para darme la victoria. En Él somos más que vencedores. Es en Él, es en el Señor. Por eso es necesario de asirnos de esa palabra. Que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. En nuestra mente y en nuestro corazón deben estar siempre ligados al Señor. 1 Corintios 6, 17, ¿qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pero el que se une al Señor, ¿cuándo nos hemos unido al Señor? ¿Cuándo? Cuando le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi vida está ligada al Señor.
¿Cuánto necesitamos apropiarnos de ese versículo? Vamos a mirar Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, Andad en él. andad En él. en Él. Por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué me dice este versículo? Que la vida cristiana, ¿qué es? Un caminar Señor. en el Señor, un caminar en el Señor. El versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esto me habla que cada día debe crecer mi fe. Cada día debo afirmarme más y más en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. Esto me habla que son pasos, ¿cierto? Escalones de crecimiento. Arraigados. Bueno, podemos decir que es un escalón. Sobreedificados en Él. Confirmados en la fe. En el momento que nuestros corazones y nuestras almas haya esa convicción y haya esa seguridad en el Señor, podemos decir que hemos sido ¿qué? Nuestros corazones están confirmados en el Señor, donde totalmente nadie ni nada podrá separarme y podrá estorbar mi gozo, mi paz, mi plenitud en el Señor. La palabra nos declara, ¿y vosotros estáis qué? Completo. Completos en Él. Y vosotros estáis completos en Él. ¿Lo creemos? Amén. Debemos apropiarnos de eso. Es el Todopoderoso que lo declara. Cielo y tierra pasará, Mas su palabra mas mi palabra no pasará. no pasará. Y vosotros estáis completos en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario apropiarnos de esa bendición tan grande que es tener a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y es en Él en quien nosotros vamos a poder vivir una vida victoriosa, en el Señor. Pero es necesario que arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Vamos a mirar volvamos a Efesios. Efesios 6, 17. Ya el 16 ya miramos que en el Señor somos más que vencedores. Que en el Señor podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad. Es necesario asirnos de ella. Vamos a mirar en Proverbios. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 18. Proverbios 3, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la
retiene Ella, ¿de qué está hablando? la palabra De la palabra de Dios. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los los que la retienen. Somos llamados a tomar esta actitud, a retenerla y a echarle mano. Volvamos nuevamente a Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es que es la espada del Espíritu. ¿Con qué venció el Señor las tentaciones de Satanás? la palabra. Escritos con espada, ¿cierto? ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora el Señor ha venido hablando que es necesario meditar en ella, tomarla, porque es la única que tiene ese poder. ¿Para qué? Para sobreedificarnos. La única que tiene ese poder para sobreedificarnos. Y allá vamos a mirar en Pedro, primero en Pedro 2, versículo 1 y 2, primero Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desechad pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, engaño y todas las detracciones. Desechad todo aquello que te estorba, que te impide que saques ese tiempo precioso para fortalecerte en el Señor, para llenarte del Señor. Allá en San Juan capítulo 15, versículo 7, ¿qué nos dice el Señor? Si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Desead la leche espiritual como niños recién nacidos. Mire, cómo el Señor nos ilustra de una manera tan sencilla. ¿Qué pasa con un niño cuando tiene hambre? Llora y llora, y si usted quiere que deje de llorar, ¿qué tiene que hacer? Alimentarlo. Él necesita esa leche. Y esta palabra nos dice que nosotros necesitamos, así como ese niño necesita la leche, nosotros también la necesitamos. ¿Para que crezcáis? Para salvación. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Señor Jesús dice: las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. Que el Señor nos ayude a cada día a tener ese anhelo ferviente por la palabra del Señor, la cual me va a llevar cada día más y más a fortalecerme y a crecer espiritualmente. Vamos a mirar Efesios capítulo 3,
Versículo 17. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y aquí me habla nuevamente de que es la fe la que me lleva a gozar y a disfrutar de la presencia misma del Señor en mi corazón. Versículo 17. Para que habite, ¿por qué? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿con quién? Con el Señor, en el Señor, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Sin dejar perder allí, miremos aquí Colosenses, capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16. Colosenses 3, 16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra es la que me lleva a gozar y a disfrutar de la misma presencia del Señor en mi corazón, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La presencia, el Señor es real en cada uno de nuestros corazones. Pues vamos allá a Efesios 3, versículos 17, 18 y 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. El Señor nos ayude a crecer en fe, a crecer en ese verdadero amor hacia el Señor. El Señor nos ayude. La gloria y la honra sea para Él. Amén.